Quiero que por favor tengan sus Biblias en este pasaje de Mateo 1. Y algo interesante, o no sé si sea interesante, es que cuando uno llega a este tipo de lecturas, donde son puros nombres de genealogías, es medio aburrido. O sea, uno lee nombres y nombres y uno dice, ¿qué me importa a mí tantas personas? Y luego que fue padre, que fue padre, que fue padre del otro y del otro y del otro. En la Reina Valera 60 se utiliza la palabra engendró. Engendró. Fulano de tal engendró a tal. Tal engendró a tal. Y parece que es toda la acción. Ahora, en este recorrido son más de 2000 años. Lo que acabamos de leer es un periodo de tiempo de más de 2000 años. Y yo pongo en la introducción, pongo yo lo siguiente. Para muchas personas, las genealogías son aburridas. Y sean honestos, por favor. Son aburridas. A veces uno se las quiere brincar o se las brinca. Uno está leyendo Levítico o está leyendo Crónicas o está leyendo Reyes o Números y son números y números y números de personas. Uno quiere rápido pasar a la acción, pasar a algo interesante, algo que llame la atención. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver que estas genealogías tienen un propósito y tienen algo que enseñarnos a nosotros. Dice, la Reina Valera 60 usa esta palabra que se repite una y otra vez, engendró. No narra ninguna otra acción más que engendró. Más que tal persona fue padre de tal otra persona. Sin embargo, la Biblia quiere enseñarnos algo más profundo, interesante y poderoso para nuestra fe y crecimiento espiritual. Veamos qué nos enseña. Nada más quiero dejarles el día de hoy dos pensamientos. A diferencia de otros, uno dice, ¿de 17 versículos? Sí, de 17 versículos, dos pensamientos les quiero dejar. A este mensaje yo le titulé La genealogía de Jesús, así como aparece en las Biblias. Y el primer pensamiento que les quiero dejar es que las promesas de Dios se cumplen. Este pasaje nos enseña que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Aunque se tarde y aunque las circunstancias cambian. Por ejemplo, yo quisiera que tengan sus Biblias en este pasaje y uno sería pues feliz, dichoso, nada más entendiendo el versículo 1 de Mateo 1:1. Pero vean lo que dice este versículo 1 de Mateo. Estos son los registros ya, por no tenerlo a la mano. Dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Uno podría decir, hasta ahí, gracias Señor, gracias porque algo que tú le prometiste a Abraham 2000 años antes, o que le prometiste a David 1000 años antes, es muy interesante que analizar, por ejemplo, las fechas. Abraham vivió 2000 años antes de Jesucristo. Moisés 1500 años antes de Jesucristo. David 1000 años, el rey David 1000 años antes de Jesucristo. Pues a estos dos personajes, Abraham y David, Dios les dijo, de ti me saldrá el que va a ser el Mesías, el que va a ser el libertador de tu pueblo. A Abraham le dijo, de tu simiente, de tu semilla, de tu descendiente, todas las familias de la tierra van a ser benditas. Y Abraham no vio eso. Abraham lo oyó y lo creyó. Y por creerlo, Dios lo bendijo. Pero Abraham no vio eso. 1000 años después, Dios le dice al rey David, de ti me saldrá alguien
que su reinado va a ser para siempre. Va a ser alguien grande, poderoso, va a gobernar con justicia, con paz. Y David lo creyó, lo abrazó y alabó al Señor, pero David no lo vio. Ahora, el que escribe este evangelio es Mateo, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Mateo era una persona que contaba dinero, era recaudador de impuestos. Y era muy específico, muy especial para contar. Y él contó a cada familiar en orden ascendente a descendente de la línea del Señor Jesucristo. Y él dijo, de tal a tal tiempo son 14. De tal a tal tiempo son 14. De tal a tal tiempo son 14. ¿Qué nos enseña esto? Si tú empiezas a leer esto, tú dices, no se ve ninguna acción, más que fulano de tal fue papá de tal otro, o engendró a tal otra persona. Después, cuando llega David, tú dices, va agarrando forma esto, va entendiéndose el cumplimiento de Dios. Y uno empieza a leer a partir del versículo 6 de David, uno empieza a leer todos los reyes que hubieron después de David, y uno dice, ahí va cumpliéndose. Sin embargo, Mateo nos lleva al versículo 11, y en el versículo 11 dice, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. En este proceso, los reyes, son cortados. El último es Joaquín, y se acaban los reyes. Todos los demás son llevados a Babilonia, no hay más rey. Y uno dice, ¿y lo que le prometió a David? ¿Y lo que le prometió a Abraham? ¿Dónde está ese gobernante? ¿Dónde está? Ahora están bajo otro gobierno, bajo un gobierno extranjero, Babilonia. Están en una situación fuera de su tierra, ya no Jerusalén, sino fuera de su tierra. Y están 70 años, lo veíamos también en la clase, 70 años desterrados. Y de repente regresan y uno dice, como que ya va a agarrar nuevamente forma esto. Sin embargo, regresan a su tierra y ya no hay rey. Hay gobernantes, pero ya no hay rey. Y uno dice, entonces, ¿dónde está el rey que Dios prometió? Para colmo de males, se acaba ese tiempo y empieza lo que le llamamos un periodo intertestamentario. Un tiempo entre lo que es el Antiguo Testamento, que son todos los libros que están antes de Mateo, y lo que es el Nuevo Testamento, todos los libros que están después de Mateo. ¿Saben? Aquí nada más hay diferencia una página. En el tiempo fueron 400 años. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó en todo este tiempo? Tal vez tú nada más lees, fue padre. Yo creo que muchos en ese tiempo es, Señor, que en mi tiempo nazca ese Mesías, que en mi tiempo nazca ese rey que va a ser el gobernador, que en mi tiempo este rey derrote a todos sus enemigos. Y pasaba el tiempo. Está David y uno dice, parece que aquí ya se va a cumplir. Viene Salomón, es muy sabio, pero después acaba de reinar y se divide el pueblo. Y después vienen algunos reyes buenos, la mayoría son malos, y uno dice, Dios, ¿qué está pasando? Y cuando creen que todavía hay esperanza, de repente son sacados de su tierra y son llevados a otra tierra. Lo que nos enseña este pasaje es que no importa las circunstancias que atravieses, no importa los momentos difíciles que enfrentes, no importa las oraciones que hagas que parece que no tienen respuesta o parece que Dios no te escucha, Dios va a cumplir.
Porque después de todo eso, después del destierro y que regresan del destierro, dice este pasaje. Jacob, versículo 16, fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Entonces, pasan circunstancias, pasan destierros, pasan muertes, pasan muchas cosas como que quieren apagar esa luz de esperanza. Y yo no sé si te ha pasado a ti, en tu familia, o en mi caso han pasado circunstancias donde uno dice, Dios, ¿cuándo vas a cumplir tus promesas? Tal vez tú en tu hogar, con tus hijos, en tu trabajo, algo que tú quieres que se cumpla, algo que tú quieres ver como una respuesta de que todo va a marchar bien. De repente hay una enfermedad, de repente hay un contratiempo, de repente hay algo donde tú no tienes el control y tú quisieras que las cosas estuvieran bien y no están bien. Y tú dices, Dios, ¿dónde va a estar la respuesta a mis oraciones? ¿Dónde va a estar eso que te he pedido por tanto tiempo? ¿Dónde, Dios? Y Dios, a través de esta historia y a través de estos más de 2000 años, nos dice, lo que yo prometo, lo cumplo. Amén. Pero yo no soy un Dios domesticable. Yo no soy un Dios al cual tú lo puedes manipular y mover como tú quieras. Más bien tú te tienes que ajustar a mí. ¡Qué tremendo! La mayoría de las religiones tienen a un Dios al que le dan forma, al que dicen está en tal lugar y van y le adoran. Nuestro Dios dice, no, yo no vivo en templos hechos de manos humanas. Yo no vivo en una ciudad, yo no vivo en un país, yo soy el dueño de todo. Tú no me puedes domesticar, tú no me puedes domar, tú no me puedes hacer como tú quieres. Más bien, tú te tienes que hacer como yo quiero. Ese es el Dios de la Biblia. Y ese es el Dios, veíamos el miércoles, que es el que no quiere que lo representemos con ninguna figura. Porque cualquier figura que lo represente se va a quedar corta a como es Él. Así que quiero que recuerdes esta verdad. Lo que Dios promete, lo cumple. ¿Cuándo? En su tiempo. Cuando Él quiere. No cuando tú quieres. Cuando Él quiere. Y yo en mis oraciones a veces le he tenido que decir, o más bien últimamente le he tenido que decir, tu voluntad, Dios, no la mía. Porque si fuera por mí, yo ya quisiera esto. Pero Señor, tu voluntad. Y me duele decírselo. Pero digo, Señor, lo tengo que decir, y lo tengo que volver a decir, y lo tengo que volver a decir, para que cuando yo vea las cosas, diga, Señor, gracias. Porque tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Perfecta, ¿sí? El segundo pensamiento que les quiero dejar y que me parece también muy interesante es que en la genealogía de Jesús todos somos incluidos por gracia. Todos somos incluidos por gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo. Es un regalo de Dios. A veces cuando nos hablan de iglesia, cuando nos hablan de Dios, cuando nos hablan de ir a un lugar para escuchar la palabra de Dios, a veces nos sentimos incómodos. Nos sentimos incómodos porque ya me van a decir qué hacer, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Y si me conocieran, si supieran mi historia, si supieran en las que me he metido, creo que no les daría mucho gusto tenerme en su reunión. Pero ¿saben qué? La historia de Jesús nos enseña que todos, tú y yo, si tú te consideras no digno de Él, esta historia nos enseña que Él es digno.
de recibirnos, que Él nos hace, y como dice el escritor de Hebreos, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, sus hermanos. Vean, en esta genealogía, para empezar, en las genealogías no se apuntaban los nombres de las mujeres. Lo digo con todo respeto y cariño para las mujeres aquí presentes, que son la mayoría. Pero en las genealogías de aquellos tiempos, puros hombres. Sin embargo, Mateo, sabiéndose él en su vida propia marginado y excluido por ser publicano, por ser recaudador de impuestos, Mateo lo escribe, yo fui incluido, pues yo voy a incluir a estas mujeres. Vean, para empezar, cada nombre es importante para Dios. Dios te conoce por nombre y te llama por nombre. Dios no dice, a ver tú, el chaparrito, tú, la que cabello largo, tú, no, tu nombre. Él te llama por nombre. Y en el versículo 3, unos de los antepasados de Jesús dice que fue Judá, que él fue el padre de Fares y de Zera. Y luego pone entre paréntesis, la madre de ellos, de estos dos, fue Tamar. Y ya lo dije en otra ocasión, no me voy a extender mucho, espero, pero la historia es muy interesante. Tamar era nuera de Judá. Y algo pasó, dice que uno de los hijos de Judá, esposo de Tamar, era una persona impía y murió, sin dejarle hijos. Entonces, era una tradición judía y de muchos otros pueblos, que si la viuda quedaba sin hijos, para dejarle descendencia al que murió, el hermano tenía que casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano, ¿no? Ya después los otros hijos pues, ya eran de él, ¿no? Entonces, resulta que el siguiente esposo de Tamar es Onam. Onam, siendo una persona egoísta y perversa, dice, ¿cómo yo me voy a unir con ella y que mi hijo sea el hijo de mi hermano? No. Entonces tenía relaciones con ella y dice que cuando eyaculaba, lo hacía fuera de ella para no embarazarla. Dice que eso Dios lo vio como algo aborrecible y pácatelas. Esa desobediencia Dios trajo consecuencias y murió Onam. Y después había otro hijo. Y el otro hijo, y Judá dijo, uy, ¿y si le pasa eso a mi otro hijo? Y nada más le cuenteó a Tamar, dice, ¿sabes qué? Espérate un ratito mientras mi hijo crece y ya después él se va a unir contigo. Pero la intención de Judá no era darle a su hijo a Tamar. Tamar, siendo una mujer rechazada y dolida, un día supo que su suegro andaba paseando para esquilar a sus ovejas y Tamar se vistió como una mujer prostituta. ¡Qué historia! En la línea del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Judá acababa de enviudar. Entonces, cuando va por el camino, ve a la mujer prostituta con el cabello, con la cara cubierta y todo, le dijo, tengamos sexo, tengamos relaciones. La mujer dijo sí y quedó embarazada. Y la mujer le dijo a este hombre, a Judá, ¿qué me vas a dar? Y dice, pues, ¿qué te puedo dar? Ahorita no tengo nada. Si quieres, después te traigo un cabrito para que tú lo tengas. Y le dijo, no,
quiero que me des tu anillo de identificación, tu anillo que te identifica como Judá y tu vara. Ya después cuando me traigas el cabrito, ya yo te regreso tus identificaciones, ¿no? Y la Biblia dice que se va Judá, pasa el tiempo, no encuentran a la prostituta porque no había ninguna prostituta en ese lugar. Y pasa el tiempo y de repente notan que Tamar está embarazada. Dice, ¿cómo? Si era viuda. Y no andaba con nadie y todo ello. Entonces Judá se enoja y dice, hay que matarla. Y Tamar, bien justa y sabia, dice, de quienes son estas prendas, es el bebé que estoy esperando. Y Judá se avergüenza, se apena y dice, saliste tú más justa que yo. Perdóname y todo eso. Pero vean la circunstancia, es una circunstancia muy rara, y Dios dice, no me importa que haya sido rechazada, y no me importa que su descendencia fue, fíjense, un incesto, fue el suegro con la nuera, esto estaba prohibido por la Biblia, y Dios dice, mi gracia va más allá de esto. Seguimos. La siguiente mujer que se nombra está en el versículo 5. Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab. Rahab era una cananea que vivía en Jericó. Para empezar, no tenía sangre judía, era una extranjera. Pero además, Rahab se dedicaba a la prostitución. Sin embargo, ella, cuando supo que el pueblo de Dios iba pasando para tomar la tierra por posesión, ella dijo, tengan misericordia de mí. Tuvo fe. Tengan misericordia de mí y de mi familia. Y Dios tuvo misericordia de Rahab. Tan tuvo misericordia que encontró un esposo. Encontró un esposo y no solamente encontró un esposo, sino que ella fue, dice aquí, fue madre de Boz, quien fue el padre de Obed, y su madre fue Ruth. Es decir, si Ruth fue bisabuela de David, Rahab fue tatarabuela de David. Una cananea, prostituta, que se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesucristo, es incluida. Dios dice, ven, mi gracia también a ti te alcanza. Y no solamente eso, sino que la siguiente mujer en ese mismo versículo es Ruth. Ruth es una moabita. Tampoco es del pueblo de Dios, tiene un cierto parentesco, pero no es del pueblo de Dios, es una mujer viuda, pero que tiene tanta fe que le dice a su suegra, siendo ya viuda, dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y acompañó a su suegra sin saber qué le deparaba el futuro. Qué bendición fue que encontró a Boz. Y este fue padre de Obed. Y Obed fue padre de Isaí, y de ahí viene el rey David. Así que no importa si es despreciada, si hay inmoralidad, si es cuestión de raza, que no es de la raza, es incluida, la gracia lo incluye. Y esto abarca también un rey, el rey David. Así que Dios abarca toda una amplia gama, su gracia abarca a todos, tanto a poderosos como a despreciados, tanto a nacionalistas como a extranjeros, tanto a personas moralmente rectas y admirables como personas despreciadas y rechazadas. Y luego vemos de una manera tremenda que Mateo
da un golpe. En el versículo 6 dice, Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, y pone entre paréntesis, su madre fue Betsabé, y luego no dice la esposa de David, dice la viuda de Urías. ¡Wow! O sea que David tuvo otro hijo con la que fue esposa de uno de sus guerreros. David vio a esta mujer, la vio hermosa, y teniendo él varias mujeres y siendo rey, él dijo, yo la quiero a ella. Y le dijeron, pero es la esposa de uno de tus más valientes hombres. No me importa, yo la quiero. Y cuando se entera que queda embarazada, manda a matar a la esposa. Ya siendo viuda, guarda su duelo y se casa con ella y nace Salomón. Son historias que uno dice, wow, Dios. Qué tremendo. A lo mejor te ofenden algunas de estas historias. Te ofenden. Pero también te recuerda que no importa tu historia. No importa lo que hayas pasado y lo que hayas vivido. No importa qué tan rechazado te sientas. Qué tan despreciado. Si eres una persona muy religiosa, muy legalista, o eres una persona que con un pasado oscuro, con un pasado que a veces te avergüenza. A veces uno dice, del tío fulano de tal ni lo mencionen. Cuando hablan de la familia, ¿no? El tío, no, ni lo mencionan en esta reunión. Hablen del tío, de la tía que estudió, que terminó una carrera, que es profesionista, que le va muy bien, pero de fulano de tal no lo mencionen. Mateo dice, lo voy a mencionar. Lo voy a mencionar para que veamos que todos somos incluidos. Jesucristo, la Navidad, el que Jesucristo haya venido aquí entre nosotros, nos incluye a todos. Tú y yo somos incluidos, sin importar nuestro pasado, sin importar los errores que hayamos cometido, sin importar las circunstancias en las que nuestra familia o nosotros hayamos vivido. La gracia del Señor Jesucristo es, si crees en mí, si por fe te arrepientes de tus pecados y me confiesas como Señor, tú eres de mi familia. Tú eres incluido, tú eres incluida, tú eres de mi familia. Y el colmo, aunque nosotros lo vemos ahorita como algo glorioso, pero el colmo fue cuando en el versículo 16, dice, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Aquí Mateo fue considerado. Mateo no dijo, pero ¿saben qué? Bueno, lo dice más adelante, pero lo dice, María estaba comprometida. No vivía aún con su esposo. Y Dios le dijo, vas a quedar embarazada del Mesías. Pero ¿cómo, Señor, si no conozco varón? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Espíritu Santo vendrá, te cubrirá y lo que nazca de ti será santo, porque es del Espíritu Santo. Y María dijo, hágase con tu sierva lo que tú quieres, Señor. Así que María era una jovencita embarazada sin haberse casado. Estando comprometida, pero no estando con su esposo. José, cuando se enteró de esto, la quiso abandonar, pero el ángel del Señor le habló y le dijo, no temas recibir a María por mujer, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Y José dijo, amén, la tomo. ¿Cuántas jovencitas que se han embarazado a veces se consideran relegadas, no aceptadas, no bien vistas? Pues Jesucristo dice, eres de mi familia si crees en mí, si confías en mí. Así que les dejo estos dos pensamientos. No importa tus circunstancias, no importa el tiempo que haya pasado, no importa cuando veas que ya no hay esperanza, Dios cumple su promesa en Cristo.
y también todos somos incluidos en Cristo. Termino diciendo lo siguiente. La genealogía de Jesús nos enseña que no importa si pasa mucho tiempo, o si parece que la historia se sale de control, o que las circunstancias apuntan a la desesperanza como un destierro, como un no ver respuesta, como un ver opresión a nuestro alrededor. Dios va a cumplir sus promesas. Además, su gracia nos recuerda que en Cristo ya no hay categorías. Ya no hay categorías, ya no hay. Este sí lo merece, este no lo merece. Este no es bien recibido aquí, este otro sí, con mucho gusto. No hay categorías que nos excluyan de su presencia. Su gracia nos incluye a todos. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero que todos, por favor, cerremos nuestros ojos y meditemos en lo que acabamos de escuchar en su palabra. Bendito Señor, gracias por Jesucristo. Gracias porque este tiempo, el tiempo de la Navidad, nos recuerda esperanza. Nos recuerda que tenemos que vivir con esperanza. De que aunque el mundo se vea oscuro, aunque el mundo se vea tenebroso, aunque el mundo se vea fuera de control, tú lo que tú prometiste, Dios, lo vas a cumplir. Lo cumples. Lo has hecho en el pasado, lo has hecho en el presente y lo harás en el futuro. Y Señor, gracias. Porque por más excluido que me sienta, por más indigno que me sienta, por más confundido que me sienta, tú no te avergüenzas cuando pongo mi confianza en ti de llamarte hermano nuestro. Gracias, Señor, por ser parte de tu familia. Y Señor, gracias por los que estamos aquí, gracias por cada familia representada, gracias por cada persona que estamos aquí.